del baloncesto masculino, sino del baloncesto femenino. El baloncesto femenino llega a Sagua 10 años después del primer juego de baloncesto entre adultos, entre hombres, que se juega aquí en nuestra ciudad. Precisamente dos jóvenes sagüeras, Luz Pesquera y Julia Pesquera, son los que lo introducen prácticamente, no introducirlo porque ya se jugaba baloncesto masculino, pero son las primeras que traen dentro de la parte femenina de nuestra ciudad la práctica del baloncesto. Y no es precisamente en Sagua donde por primera vez se juega baloncesto femenino, sino en Isabela de Sagua, allí en un lugar llamado El Campito, cerca de la pizzería, después donde actualmente está la pizzería, en la otra cuadra más o menos. Había un terreno donde estas dos hermanas, ayudadas por otros vecinos y por algunas muchachas, instalan dos aros de baloncesto y comienza la práctica de este deporte. Pocas muchachas en realidad practicaban en Sagua este evento que había surgido prácticamente hacía poco tiempo, pero después se trasladan a nuestra ciudad y comienzan a entrenar en el Lady Tennis Club. Ahí ya en el Lady Tennis Club se le incorpora un grupo de muchachas que son las que inician o las que comienzan de verdad la práctica del baloncesto en forma masiva. Estas primeras jugadoras o primeras practicantes de este deporte en Sagua la Grande fueron Caridad Chávez, Aninia García, Enera Landón, Rosa Peña, Margot Parrilla, Felicidad Bello, Lilia Lugones, Graciela Martínez, Victoria Priso, Caridad Torres, Aurora Morales, Luisa Martínez e Ignacia San Pedro. Y claro está, Luz Pesquera y Julio Pesquera. Ellas son las que inician este tipo de campeonato, este tipo de juegos en nuestra ciudad. No había otro equipo, es decir, tenían que jugar entre ellas, hacer dos equipos, y ya en el año 1930 se realiza el primer juego prácticamente de dos equipos sagüeros, o dos equipos del Lady Tennis, porque no podíamos decir dos equipos sagüeros, pues solamente se jugaba baloncesto femenino en el Ladies. Estos equipos fueron anaranjadas y azules, posteriormente llamadas enanas y gigantas. Estos equipos pues jugaban entre sí, no había un tipo de campeonato local, no había quizás nada más que esas 10 o 12 jugadores, pero ya en el año 1931 se inicia otro equipo en Sagua la Grande, es decir, el Sagua Yacht Club también inicia la práctica de este deporte. Quizás hasta con algunas muchachas, o quizás no, seguro con unas mismas muchachas de este Lady Tennis Club, y juegan por primera vez entre ellas, es decir, se realiza un pequeño torneo, podemos llamar en aquel momento, donde realizaron varios juegos entre estos dos equipos. Ganó el Sagua Yacht Club los juegos, dicen los periódicos de la época, las notas de la época, que prácticamente el elemento joven del baloncesto en Sagua, es decir, las muchachas que se habían iniciado dentro de poco tiempo dentro del baloncesto, son las que juegan del Sagua Yacht Club, y también van surgiendo figuras en este tipo de baloncesto que ya tienen otro nivel de juego. Vamos a ver, quizás un poco más avanzado en esto, hablar sobre el baloncesto femenino, inclusive dos sagüeras incluidas en el equipo Cuba, es decir, que ya tenía otro nivel el baloncesto femenino sagüero. Estas dos sagüeras que comenzaban en aquel momento, pues jugaban del Sagua Yacht Club, y ya se iba destacando el Sagua Yacht Club como el mejor equipo de nuestra ciudad. Se jugaba en los terrenos del Sagua Yacht Club, en el liceo, en el Lady, que precisamente era el terreno de menos condiciones, pues en aquel momento, inclusive cuando se comienza a practicar el baloncesto femenino en nuestra ciudad, el Lady era un terreno de arcilla, un terreno que estaba preparado más bien para tenis de campo, pero que se le pone los dos aros, los dos tableros, y ahí se comienza a jugar el baloncesto. Ya después de esta época, 1930, 1932, pues se comienzan a jugar algunos torneos entre estos dos equipos, es decir, no había más equipos en Sagua la Grande, y creo que no hubo muchos más en aquella época, es decir, no se incorporaron otras sociedades como el liceo, y hubo que esperar a la apertura del instituto en 1937 para poder quizás incrementar el número de equipos de baloncesto femenino en nuestra ciudad. Pero bueno,
seguiremos hablando. Hay una rica historia en esta etapa del 30 al 40 del baloncesto femenino en nuestra ciudad, inclusive con visitas del equipo Cuba a jugar aquí a Sagua la Grande y visita de otros equipos grandes que vinieron a nuestra ciudad a jugar.